Ucrania es el tema y tenemos a alguien que conoce de la política internacional como para ayudarnos a pensar. Sebastián Salgado está en línea. Sebastián, ¿cómo estás? Hola, Víctor Hugo, un saludo para vos, para Lourdes y todo el equipo. Bueno, ¿puede Trump frenar la guerra? Sí, evidentemente de la manera que lo hemos conocido hasta ahora se puede, porque hasta ahora era una propia imposición por parte de la OTAN direccionada por los Estados Unidos contra la Federación Rusa en territorio ucraniano. Y la decisión por parte de la Casa Blanca siempre estuvo a disposición de acabar con ese conflicto. Y evidentemente existen los vínculos diplomáticos, los acercamientos políticos que van delineando esa situación. El corte marcará una derrota muy fuerte de Ucrania. Sí, aunque Ucrania nunca fue soberanamente independiente, vamos a decir, para tomar las decisiones que se estuvieron llevando adelante. Recordemos, ¿no?, a Victoria Nuland en ese golpe blando desde el año 2014, entregando galletas que serían casi galletas de cianuro para los jóvenes ucranianos que terminaron muriendo en el frente de su país defendiendo los intereses de la OTAN, y que evidentemente se ve en esta caída estrepitosa del propio Zelensky, ¿no?, que hay que recordar, Víctor Hugo, terminó su mandato en mayo del año pasado. Zelensky legalmente ni siquiera es el presidente de Ucrania, porque la propia constitución ucraniana dice que si por alguna circunstancia no se pueden llamar a elecciones, debe asumir el presidente del Parlamento. Ucrania... Así que en este momento se trata realmente de ver qué van a hacer con Zelensky y avanzar con el proceso de paz. Ucrania pierde el 20% de su territorio si las cosas quedan tal como están ahora, y no dudo que será así. Era el segundo país en superficie de Europa, después de Rusia, más superficie incluso, si mal no recuerdo, alguna vez miré eso, que Francia y el resto de los países, que Alemania, que es chica por otra parte, y ahora va a quedar con 100 y pico de mil kilómetros cuadrados menos. ¿Me quieres decir, Sebastián, qué sentido ha tenido para los ucranianos perder tantas vidas, perder tanto dinero, perder tanta soberanía? Es inadmisible lo de ese loco atroz de Zelensky. Más peligrosos para la soberanía de los países. Como vos decías, Lugansk y Donetsk, que componen el Donbass, Jersón, Zaporozhye, Crimea, ya desde el año 2014, han vuelto a ser parte de la Federación Rusa, y eso no va a cambiar. Me ha tocado verlo en el territorio y lo puedo asegurar. Queda por ver qué es lo que va a pasar con el puerto de Odesa, que todavía está en manos ucranianas y es una ciudad importantísima, que es la salida al mar que le queda a Ucrania. Pero por otro lado, Víctor Hugo, parte del territorio que le queda a Ucrania todavía es lo que van a utilizar para pagarle la deuda a los Estados Unidos que adquirieron con el gobierno de Biden, que Trump no se la va a perdonar. Por eso están viendo cuál es la riqueza del suelo ucraniano para, aunque siga teniendo esa bandera amarilla y azul de Ucrania, de ahí se extraigan todos los minerales de lo que ahora se denominan tierras raras para los Estados Unidos de manera incondicional. Sí, las tierras raras son las que tienen el mayor valor químico, por otra parte, hoy día. Los fondos buitres, Monsanto, entre otros, ya se quedaron con 30-40% del territorio de Ucrania. Sí, las corporaciones terminan siendo parte de los grandes ganadores. Y son las que sostuvieron la guerra, fueron las que empujaron la parte de Estados Unidos que amparó la guerra, el bidenismo, digamos, tenía detrás a estos fondos buitres atroces. Y Trump, fíjate qué contrasentido en el mundo, Sebastián Salgado. ¿Cómo puede ser que sea Trump, el malhechor más feo del planeta, el que termina con la guerra, que será un alivio seguramente? En general, a la larga será un alivio. Seguramente. Europa vuelve a padecer, ¿no?, las consecuencias de la guerra. Ahora en cada familia ucraniana tienen muertos. Eso no se los va a devolver nadie.
Y en ese sentido, bueno, hay que decir, ¿no?, que también la Unión Europea pasa a ser como el gran perdedor de este tiempo, que impulsaron parte de ese proyecto político, sedujeron a Ucrania diciéndole que iba a ser parte de la Unión Europea, y ahora Ucrania se queda sin nada. Sí. Así es que evidentemente esas alianzas con los Estados Unidos, que en un momento pueden llegar a dar una sensación de respaldo político e incluso militar, terminan siendo tan desastrosas como estamos viendo ahora para el futuro de los ucranianos. Los pueblos no tienen voz, sino los pueblos europeos estarían gritándole a los medios de comunicación, a todos los que culturizaron durante esta guerra, a todos los que mintieron y sobre todo ocultaron información de la guerra. Uno sabía que le iba bien a Rusia en función del silencio de los medios de comunicación europeos. También en la Argentina ocurría algo parecido. Qué vergüenza el comportamiento mediático europeo, donde hay medios tradicionales, apreciados, que fueron baluartes de la vida democrática de Europa y que se entregaron totalmente al servicio de la OTAN, de los intereses económicos de Estados Unidos, que compraron el gas a precio de oro a Estados Unidos, que era lo que en ese momento le convenía a Estados Unidos para que no compraran el gas a Rusia. No se pueden cometer tantas infamias juntas, y sin embargo lo hicieron, ¿eh? Sí, no solo eso, hay casos, tal vez yo creo el más extremo es el de Alemania, que permitió que se dinamitara el gasoducto Nord Stream 2, que terminaba siendo esta gran alianza energética entre la Federación Rusa y la Unión Europea, pero que le daba a Alemania esa potestad y esa llave para la distribución del gas ruso en toda Europa, y que ahora, como vos decís, lo tienen que terminar comprando a un precio muchísimo más elevado a los Estados Unidos. Y es interesante ver en esa perspectiva que hay países que han sabido mantener por lo menos el equilibrio, aunque sean parte de Europa, como Serbia y Hungría, que terminan siendo los grandes ganadores porque nunca aceptaron las sanciones económicas contra la Federación Rusa y hoy siguen teniendo el gas ruso al precio de antes. En dos líneas te pido un comentario de la pasada. Yo recibí un mapa, me lo mandó un amigo muy conocedor también, de Alemania. Si el mapa no tiene errores, donde se votó ultraderecha en las elecciones de Alemania es en lo que era Europa del Este. Parece mentira, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Es ultraderecha y también es derecha, ¿no? Porque los ganadores también de alguna manera tienen una impronta muy conservadora. Lo que hay que tener en claro en este tiempo es que el resentimiento que ha generado en el pueblo alemán la posición en que lo puso el gobierno de Scholz está generando este tipo de resultados políticos, pero al mismo tiempo, conociendo la historia alemana, asusta un poco el resurgimiento de estas facciones que pueden llegar a tener una impronta neonazi, como en definitiva también siempre la tuvo el ejército de Zelensky. Claro. Hay que recordar que en Ucrania lo que llevó adelante a las facciones militares que terminaron siendo la ideología de su ejército fueron el batallón Aidar, el Pravi Sector, el batallón Azov, que tenían tatuadas las y la historia y el la número historia 1488 en sus pechos. La historia de la Segunda Guerra Mundial está hecho de los asesinatos de Babi Yar contra los judíos, etcétera. Yo cuando vi diputados judíos que han entrado por esto que ha pasado tan tristemente con la cúpula de la DAIA en el comportamiento entregado a la derecha política de la Argentina, cuando estaban con las banderas en el Parlamento, ¿te acordás? Me permití ser muy crítico, como si los judíos se hubiesen olvidado aquí el holocausto que empezó en Babi Yar, en Ucrania, con tipos que son hoy día monumentos en Ucrania. ¿Cómo se llama? Bandera puede ser, Stefan. Sí, Stepan Bandera. Exacto. Fue uno de los grandes aliados de los nazis en Ucrania, ¿no? ¿Cómo? Y hoy la foto de él es la que vuelven a reivindicar como si fuera un prócer. En Babi Yar mataron a 43.000 judíos de una, los pusieron a lo largo de una enorme cuneta como si hubiera sido un río vacío y
los mataron y los tiraron ahí en Baby Yar. Y ahí se dieron cuenta los nazis de las dificultades de matar de esa manera, y fue cuando pensaron en las cámaras de gas. Es impresionante lo que es esta etapa de la historia del mundo, como esta vuelta de tuerca de Milei, que tanto apoyó Zelensky. Ahora Lourdes va a presentar un material increíble de Milei bancando a Zelensky, y ahora le vota en contra. Es una cosa absurda, ¿no? Sí, bueno, recordamos, ¿no?, la venida de Zelensky a la asunción de Milei, que llamó un poco la atención, ¿no?, esa figura política en este contexto en que no lo acompañaban ni siquiera muchos mandatarios latinoamericanos, haciendo una especie de adulación, casi que iba a mandar al ejército argentino a pelear codo a codo con los ucranianos, y que ahora, ¿no?, poniéndose de alguna manera como furgón de cola del gobierno republicano de Donald Trump, evidentemente imita en esta votación que vimos ayer en las Naciones Unidas, votando, digamos, en contra de la postura ucraniana que pedía el retiro de las tropas rusas de lo que ellos consideran Ucrania. Pero que en el caso de Milei se venía viendo de manera clara. Recordemos la salida de Milei de la Organización Mundial de la Salud, de la cumbre climática de Azerbaiyán, que son todas posturas muy típicas del Partido Republicano, que evidentemente Milei quiere imitar a toda costa para tratar de conseguir ese tratado de libre comercio. Sebastián Salgado, como siempre, muchas gracias. La seguimos prontamente. Cuando quieran, a la orden.